Tengan todos un buen día. Vamos a presentar aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana en un videoensayo. Sexualidad y control del cuerpo femenino. A lo largo de los años, la sexualidad en las mujeres se ha visto reprimida por la cultura, la sociedad, la política y la religión. Recuerdo que al leer un diario de una abuela de verano, de Rosa Regaz, menciona que en la España de esos tiempos se celebraba, por así decir, una ceremonia de purificación, donde las mujeres, después de 40 días de haber dado a luz, tenían que ir a la iglesia vestidas con un velo o una mantilla para recibir esa ceremonia. En esto, la autora también sintió mucha vergüenza y humillación que la hizo cuestionarse sobre las imposiciones religiosas y sociales de aquellas épocas. Estas cuestiones también influyen mucho en cómo se oprimía a la mujer, ya sea para servir al esposo, servir a los hijos o simplemente ser sumisa. Veamos cómo se dio la sexualidad a través de distintas épocas. En la antigüedad, la sexualidad era considerada como una fuente de goce o placer, e incluso como algo sagrado. En estos tiempos, la mujer se consideraba como un objeto de placer e incluso simplemente solo para fines reproductivos. Ya en la Edad Media se da la influencia del cristianismo, donde a través de sus normas morales y religiosas tratan de oprimir a la sexualidad por ser algo pecaminoso, peligroso y que debía ser controlado. En esos tiempos también la mujer debía representar o ser un símbolo de pureza y sumisión. Formental 2022. Ya en la edad contemporánea, pese a los avances científicos y tecnológicos, la sexualidad seguía siendo reprimida por los prejuicios o también por la vergüenza. En estos tiempos las mujeres también han sido sexualizadas por los distintos medios que influyeron sobre cómo percibía su cuerpo y la estética. Entonces, ¿por qué el control de la sexualidad ha sido también un control sobre la vida de las mujeres? Mediante las siguientes presentaciones se hablará y explicará más a fondo un poco más sobre cómo se dio la sexualidad en la antigüedad, la Edad Media y la Edad contemporánea, también resaltando el impacto de la calidad de vida, los derechos y sobre la autonomía de las mujeres. La sexualidad en la antigüedad. En las civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia, India, la sexualidad no se veía únicamente en lo privado, sino que tenía profundamente implicaciones lo que es en el religioso, cultural y político. Hablaremos de Egipto. La sexualidad no solo era algo físico, sino también era algo vital y sagrado. Como también ellos realizaban pinturas funerarias, usaban símbolos sexuales, también reflejaban la conexión entre la vida, la muerte y la regeneración. También ellos representaban actividades cotidianas, lo que ellos realizaban. Los faraones, vistos como dioses vivientes, más que nada los faraones debían de demostrar su potencia sexual, así para estar en condiciones de poder gobernar. Su sexualidad masculina era un símbolo de poder y de autoridad. También la sexualidad era controlada por los patriarcados. Según Falcon 2010, había una separación entre la sexualidad y la reproducción. Nos dice que la mujer podía expresar su sexualidad libremente, como también el acto sexual era una terapia física para la mujer. Con respecto a Grecia, Grecia nos dice que la sexualidad es relacionada con el estatus y el dominio social. Los varones adultos libres y ciudadanos podían ejercer su sexualidad de una posición dominante. El ciudadano tenía que tener dominación entre los esclavos y los jóvenes y las mujeres. Ellos no deberían de ser dominados. Había en Grecia había relaciones homosexuales entre hombres. También había la pederastia. ¿Qué era pederastia? Más que nada era una relación entre un adulto y un joven. Y no solamente se hablaba de sexo, sino que también ellos compartían una educación político-moral para poder alcanzar lo que es su madurez.
La esposa era valorada por un papel reproductivo y doméstico, eso era algo muy importante. También había mujeres héteras. ¿Qué se decía mujeres héteras? Que estas mujeres héteras podían acompañar a los hombres, podían conversar, ellos podían ejercer su sexualidad con total normalidad. Hablaremos con respecto a India. La sexualidad no se consideraba pecaminoso ni prohibido en este tiempo. Más que nada, la sexualidad era una energía vital que podía conducir al placer, a la armonía interior o incluso a la liberación espiritual. Con respecto al Kama Sutra y los fines de la vida, la Kama Sutra no solamente se hablaba de las posiciones sexuales, no solamente se hablaba de ello, sino también pues era una guía sobre el arte de vivir, el amor, la seducción, la compatibilidad de parejas y la conducta sexual. También hablaremos sobre los fines de la vida. Más que nada esto era que la dasma era deber, el ata era prosperidad, el kama era placer y la mocha era liberación espiritual. Según González et al. 2002 nos dice que el sexo era un auto culto y de veneración. Ahora vamos a ver el pecado y la sexualidad femenina en la Edad Media. Primero tenemos como control religioso a la Iglesia cristiana. Ellos eran la autoridad moral dominante porque establecían normas estrictas sobre el comportamiento, especialmente sobre el sexual, y esto afectó principalmente a las mujeres porque su cuerpo fue vigilado, regulado y asociado con el pecado constantemente. La virginidad era igual a pureza, se creía que una mujer valía más cuando era virgen. Según Spencer et al. El 2005, nos menciona ciertos puntos, como por ejemplo que los judíos y los cristianos exigían virginidad en las mujeres antes del matrimonio. Los primeros cristianos promovían un amor conyugal sin pasión, enfocado en la procreación. El divorcio estaba prohibido y la insatisfacción sexual se consideraba como pecado y una amenaza al orden social. San Agustín vinculó la lujuria con el pecado original y promovió el celibato como un camino hacia la gracia. Todo acto sexual no procreativo, como la masturbación, la prostitución y las relaciones homosexuales, estaban vistas como pecado. El deseo femenino siempre ha estado vinculado al pecado, por eso se pensaba que una mujer que sentía o expresaba deseo podía desatar la tentación y el pecado en los hombres. Esto llevó a una represión muy fuerte en la sexualidad femenina. Las mujeres que tenían conocimientos sobre el cuerpo, la salud sexual, los ciclos reproductivos, eran sospechosas. Por ejemplo, las comadronas, curanderas, mujeres que ayudaban en los partos o usaban hierbas, eran vistas como brujas. La iglesia creía que este tipo de saber era peligroso porque no lo podían controlar. La casa de brujas. A partir del siglo XV, muchas mujeres fueron acusadas de brujería. En realidad, muchas mujeres eran sabias o que simplemente rompían las normas de la sexualidad o la sociedad en ese momento. La represión del saber femenino se convirtió en violencia. Fueron perseguidas, torturadas, quemadas vivas. La sexualidad y el conocimiento se estaba castigando de manera conjunta. El castigo al cuerpo libre. Eh, las mujeres que ejercían su sexualidad fuera del matrimonio eran castigadas. Las prostitutas eran toleradas pero despreciadas. Las adúlteras podían ser encerradas y humilladas públicamente. El mensaje era claro. El cuerpo femenino debía estar siempre bajo el control masculino y el religioso. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Podemos decir que somos realmente libres sexualmente si no tenemos las herramientas para decidir por nosotros mismos? Bueno, se habla mucho de libertad sexual, pero esto no siempre es real. La libertad sexual es el derecho a vivir y expresar nuestra sexualidad de forma segura y sin miedo, pero en un entorno donde los cuerpos, especialmente el de la mujer, se sexualiza y se consume tanto en redes sociales, en medios de comunicación y en publicidad, surgen estereotipos que afectan cómo nos percibimos y entendemos el deseo. Otro punto es que sin una educación integral no hay libertad sexual. Aún hoy, en muchos lugares, sigue siendo un tema tabú y la falta de información y apertura sobre esta, especialmente en América Latina, deja fuera temas claves como el consentimiento, el placer, la diversidad sexual y las emociones que afectan a quienes no encajan en la norma y viven su sexualidad con miedo o vergüenza. Otro punto es la definición de lo normal. La idea de lo normal en la sexualidad es una construcción reciente que, según Soto, en el 2021 es impuesta desde el siglo XIX por una minoría privilegiada. Todo lo que sale de este molde ha sido marginado.
Pero ante esto, diferentes movimientos como el feminismo y el colectivo LGBTIQ+, han cuestionado estas normas, logrando una mayor visibilidad y apertura ante estos temas. Sin embargo, los tabús sexuales que arrastramos desde generaciones, según Ordóñez et al. En el 2022, explican que estas prohibiciones muchas veces son reforzadas por la religión y nuestra cultura. Estas siguen definiendo lo que puede o no se puede hacer, decir o sentir. Aún hoy, muchas mujeres son criticadas por vivir su sexualidad con libertad, mientras que en los hombres se le tolera e incluso se espera estos tipos de comportamiento. Como nos hemos dado cuenta, existe una gran diversidad cultural, diferentes perspectivas sobre lo religioso y la propia cultura. En este apartado vamos a explicar un poco más acerca de la diversidad sexual y de género. Hemos tomado un ejemplo un poco más cercano a nuestra realidad, que viene a ser una cultura mexicana denominada los muxes, que pertenece a la cultura zapoteca en México. Esta cultura se caracteriza por algo muy particular, es que los muxes en su mayoría son varones que se identifican como mujeres, realizan actividades de mujeres. Ellos, en sí, según Tomasino en 2023, señala que son personas muy respetadas, muy valorados por las contribuciones que ellos realizan, ya que participan en las ceremonias religiosas, en las festividades y otras actividades comunitarias. Es decir, que no son ajenos a la propia realidad que está sucediendo en México, sino que son parte de ese grupo. Incluso una celebración particular de ellos se realiza en la semana que es contra la homofobia, casualmente. Además, los muxes, con esta ideología, han realizado cierto desafío por las nociones binarias en cuanto al género, que solo había dos, sino que ellos son mucho más fluidos, más complejos en cuanto a su identidad. Y vale mencionar que para ellos no está relacionado con la sexualidad, lo que nos lleva a pensar que el hecho de utilizar que una persona transgénero, una persona gay, son términos que están netamente inapropiados en esta cultura. Entonces, estos desafíos que ellos han mencionado han sido muy importantes y han sido de gran apertura en anteriores tiempos que viene a ser en lo precolonial y en la actualidad han tenido gran impacto para su aceptación. Teniendo en cuenta la diversidad sexual en las anteriores épocas, en culturas antiguas, vamos a situarnos en cómo es la diversidad en la actualidad. Esta diversidad sexual está pasando por una lucha continua por los derechos. Una organización que está ayudando desde hace mucho tiempo en esto viene a ser la Amnistía Internacional de España, exactamente desde 1991. Esta lucha continua va más que nada al tener los mismos derechos que una persona que está catalogada como normal o en el grupo binario, pero el luchar por esto está generando bastante discriminación a estas personas diversas. Entonces, podríamos preguntarnos si la educación sexual tiene algo que ver con estos problemas. Y aquí va la siguiente pregunta. ¿Puede una sociedad sin educación sexual combatir la violencia, la discriminación y los mitos que afectan la vida de las personas diversas? En lo particular, considero que si una sociedad no tiene una educación sexual, no va a poder entender las diversas perspectivas, las diferentes ideas que una persona posee frente a su sexualidad. Así que me parece muy importante tener esta educación a nivel mundial para así poder ser mayor empáticos, objetivos frente a la diversidad sexual. Bien, a lo largo de esta historia hemos visto el recorrido histórico y cultural de la sexualidad humana. Podemos ver con claridad que no ha sido una cuestión meramente individual o íntima, sino que ha estado atravesada por relaciones de poder, por aspectos religiosos, políticos y sociales. En particular, la sexualidad femenina ha sido históricamente vigilada, silenciada e incluso patologizada. Hemos visto que en la Edad Antigua, en Egipto, en Grecia, se ha vinculado mucho lo sagrado y el poder y la filosofía con la sexualidad, en la que se regulaba por género y por jerarquía. Luego hemos visto en la Edad Media, en la que se impuso una moral sexual, catalogando al deseo sexual como un pecado. Posteriormente, en la época contemporánea, ya podemos hablar de una aparente libertad, en la que también persiste el desconocimiento sobre aspectos fundamentales como el consentimiento, el placer y la afectividad. Y siguen presentes las normas que modelan lo que consideran normal, mientras muchas otras personas viven su sexualidad con vergüenza y con miedo. Frente a esto, la educación sexual integral no puede pensarse solo como una herramienta preventiva, sino es una herramienta de transformación social y reparación histórica. Educar es educar en derechos, en dignidad y en libertad. Ante esto, la pregunta de reflexión es la siguiente.
¿Qué podemos cambiar desde nuestros espacios, desde nuestras creencias, para que el futuro no repita errores del pasado? Porque ya, la historia ya nos mostró lo que fue. Ahora la educación sexual que planteamos nos da la oportunidad de decidir lo que puede ser. Gracias.